de jóvenes, especialmente a través de la sensibilización y de la concienciación, puesto que, como ustedes saben, 9 de cada 10 personas que tienen un accidente pues está asociado a causas relacionadas con distracciones o con cualquier factor relacionado con la persona, ¿no? Una vez más, en el seno de esta comisión, y dado que me pregunta usted por este tema, debemos hacer mención a la campaña de educación vial con sentido tú decides, que usted también conoce, y con la cual hemos recorrido solo en este 2008 23 localidades extremeñas, quedando a día de hoy tan solo 2 intervenciones para cumplir el objetivo que nos marcamos y que hicimos público en esta misma comisión de ampliar el número de intervenciones hasta 25, llegando por tanto a 7 localidades más que en su edición anterior y por tanto no limitándonos ya solo a las grandes poblaciones, sino que llegando también a toda la región y a entornos más rurales. Como ustedes saben, esta campaña tiene como principal objetivo concienciar a la juventud extremeña de que la asociación entre alcohol y conducción es una mala elección y se desarrolla en las zonas de ocio nocturno de las localidades extremeñas mediante actividades lúdicas que generan la reflexión entre las y los jóvenes de las terribles consecuencias que puede suponer conducir bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Comenzó en las grandes ciudades, como decía, pero gracias a su éxito se ha ido ampliando también a localidades más pequeñas que han mostrado interés por acoger estas actividades. Cabe decir, a falta de esas 2 últimas intervenciones, que este año la campaña ha vuelto a ser un éxito. Han pasado por ella más de 10.000 jóvenes que han recorrido ese circuito de actividades y que se han sensibilizado, por tanto, y se han repartido más de 65.000 alcoholímetros. Así que, si bien nunca podremos medir cuántos accidentes se han evitado con esta campaña, desde luego lo que sí que podemos decir es que todas y todos estos jóvenes han reflexionado y se han ido un poco más concienciados en este tema de vital importancia. Y desde luego no podemos dejar de destacar otra medida pionera a nivel nacional. Es una medida estrella de este gobierno, como saben, y que a la vista de la demanda que estamos teniendo, pues podemos considerar también de éxito rotundo. Me refiero a las ayudas a la obtención del carné de conducir y la responsabilidad a la conducción para jóvenes. Se aprobaba por decreto en abril de este año esta medida con el objetivo, como ustedes saben, de fomentar la autonomía juvenil a la vez que el compromiso de la juventud con la seguridad vial. Es nuestra apuesta, la apuesta de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Jóvenes y Deporte, por generar unos hábitos de conducción más respetuosos para lograr que nuestras carreteras sean cada vez más seguras. Las solicitudes presentadas a día de hoy ascienden ya a más de 5.000 jóvenes extremeños, con lo cual podemos decir que se han cumplido nuestras expectativas, puesto que con esta demanda vamos a poder ejecutar todo el presupuesto que se destinó, 1 millón de euros para este primer año, en establecer este compromiso con los jóvenes solicitantes. Todos estos solicitantes pues podrán, por tanto, verse beneficiados de esta ayuda y, por lo tanto, pues adquirir ese compromiso con la Junta de Extremadura en la responsabilidad al volante. Quería también mencionar, puesto que la pregunta va dirigida en concreto a acciones enfocadas a la juventud, los cursos de conducción segura que estamos organizando, en los que contaremos con el que puede llamarse el padrino de esta medida del carné de ayudas al carné, Ángel Santos, que es piloto de Ferrari, imagen de marca Extremadura, que es referente para muchos jóvenes extremeños y que les enseñará a través de estos cursos algunas técnicas de conducción que les permitirán afrontar determinadas situaciones de riesgo que pueden darse en la carretera, además de concienciarles sobre la conducción segura y mostrarles, mediante una formación teórica y práctica, los posibles riesgos que inciden en la conducción y las formas de evitarlas o, dado el caso, de afrontarlo. Esta medida se está organizando actualmente y esperamos poder hacerla pública con más detalles en breve. Podría comentarle algunas otras iniciativas, como el nuevo proyecto que se incluyó en el 2008 en la orden de subvenciones para proyectos de especial relevancia cogestionados con el Instituto de la Juventud, en el marco del actual Plan de Juventud, que pretende actuar mediante intervenciones directas en institutos de educación secundaria, complementando así la educación formal con la educación no formal, o los proyectos financiados a las asociaciones juveniles en nuestra región en esta materia, o el Centro de Conducción Segura, que recientemente anunciaba el consejero de Jóvenes y Deporte y que será un referente a nivel nacional. Desde luego consideramos que los planteamientos sí son innovadores, sí son atractivos, sí son cercanos a la juventud extremeña y
y que desde luego para la Junta de Extremadura la educación vial es una prioridad y así lo estamos dejando patente. Somos conscientes de que la juventud es un colectivo en el que hay que incidir de forma especial y de ahí que hayamos centrado esfuerzos en esta dirección, como usted mismo puede comprobar. Con respecto a los datos, decirle que la tendencia no es inversa, como usted plantea. Es cierto que los datos a nivel nacional son muy buenos. Actualmente no hablamos de un 16,5%, como usted mencionaba, sino que hoy se hacían públicos los datos y la reducción era de un 21% de fallecidos menos. Por lo tanto, pues me alegro de que nos feliciten, puesto que ya que en su día obstaculizaron la medida del carné por puntos, vemos que saben reconocer cuando se equivocan y saben reconocer que efectivamente esto sí que está suponiendo un gran avance. Y en cuanto a Extremadura, los datos no reflejan una tendencia inversa. Es cierto que hubo un repunte en verano que tenemos que estudiar. Es cierto que ha fallecido una persona joven y otras varias más este fin de semana, pero desde luego los datos se asemejan bastante a los del año pasado y no son peores. Con los datos de septiembre, con los últimos datos con los que contábamos, hasta el mes pasado, era un joven menos que el año pasado, el que había perdido la vida. Y 8 personas, ¿no?, en términos globales menos. Con los datos desgraciados de este fin de semana, pues suponemos que la situación está más o menos igual con respecto al año pasado, pero desde luego que sí se está incidiendo, que estamos haciendo muchas medidas innovadoras, muchos planteamientos y una gran apuesta desde la Junta de Extremadura por este tema, y estamos seguros de que con las ayudas al carné y con el resto de medidas, cuando se empiecen a plasmar, pues se van a reducir los datos. Por mi parte, nada más. Gracias.